Y si te dijera que cuando Jesús expulsó a los cambistas del templo, no estaba protestando contra comerciantes menores, sino declarando guerra al sistema bancario más poderoso del mundo antiguo. Los manuscritos perdidos revelan que los cambistas del templo controlaban la economía del Imperio Romano a través de una red de corrupción que haría parecer primitivos los escándalos financieros modernos. Imagina por un momento el Templo de Jerusalén no como un lugar de oración, sino como el centro financiero más sofisticado de la antigüedad. Wall Street, la Bolsa de Londres y los bancos suizos combinados no alcanzarían el poder económico que estos cambistas ejercían sobre millones de personas a través de 3 continentes. Los evangelios canónicos presentan este evento como una protesta religiosa contra la profanación del espacio sagrado. Los textos gnósticos revelan la verdad. Jesús estaba atacando el corazón de un sistema económico que esclavizaba espiritualmente a la humanidad a través de deuda, manipulación monetaria y control religioso. Lo que el mundo vio como un arrebato emocional de un predicador itinerante fue en realidad el primer acto de revolución económica más sofisticada jamás concebida contra las fuerzas que han controlado la riqueza mundial durante milenios. Los manuscritos de Nag Hammadi revelan que los cambistas del templo no eran comerciantes independientes que pagaban alquiler por espacio en el patio del templo. Eran los operadores locales de una red financiera internacional que se extendía desde Babilonia hasta Roma, desde Alejandría hasta las fronteras de Germania. Esta red había evolucionado durante siglos desde los sistemas bancarios babilónicos. Los textos describen cómo familias de cambistas habían infiltrado sistemáticamente las estructuras religiosas de múltiples culturas, utilizando la autoridad espiritual para legitimar prácticas financieras que de otro modo habrían sido rechazadas por las poblaciones. En Jerusalén estos cambistas habían establecido lo que los manuscritos llaman el monopolio sagrado. Solo ellos podían cambiar monedas impuras del Imperio Romano por shekels puros del templo. Solo ellos podían vender animales ceremonialmente limpios para sacrificios. Solo ellos podían procesar las transacciones financieras necesarias para participar en rituales religiosos obligatorios. Los textos revelan tasas de cambio que constituían robo sistemático. Un denario romano, que valía un día de salario, se cambiaba por medio shekel del templo. Los animales para sacrificio se vendían a precios 300-500% superiores a los precios del mercado. Los peregrinos pobres se endeudaban durante años para pagar ceremonias religiosas básicas. Pero esto era solo la superficie visible de un sistema mucho más sofisticado. Los manuscritos describen cómo los cambistas utilizaban su control sobre las transacciones del templo para manipular la economía de toda la región. Podían crear escasez artificial de shekels del templo para elevar precios. Podían inundar el mercado para arruinar competidores. Los textos gnósticos revelan el aspecto más perverso del sistema, la creación deliberada de deuda espiritual que mantenía a las poblaciones en dependencia psicológica permanente del establishment religioso financiero. Los cambistas habían desarrollado una teología sofisticada que presentaba la salvación como una transacción comercial. Los pecados eran deudas que debían pagarse a través de sacrificios costosos. La purificación espiritual requería inversiones financieras en ceremonias elaboradas. El favor divino se compraba a través de contribuciones escaladas al templo. Los manuscritos describen cómo este sistema creaba ciclos psicológicos de culpa, pánico financiero y dependencia espiritual que eran imposibles de romper. Mientras más pagaba una persona por ceremonias de purificación, más impura se sentía por no poder pagar más. La pobreza se interpretaba como evidencia de disfavor divino que requería más gastos ceremoniales. Los textos revelan que los cambistas habían estudiado profundamente la psicología humana para desarrollar técnicas de manipulación que hoy reconoceríamos como lavado de cerebro financiero. Utilizaban la autoridad de los sacerdotes, la presión social de la comunidad y el miedo a la condenación eterna para coaccionar pagos que empobrecían familias durante generaciones. Las familias se endeudaban para pagar ceremonias de circuncisión, bar mitzvahs, purificaciones y docenas de otros rituales obligatorios. Los préstamos incluían tasas de interés usuarias que hacían imposible el reembolso completo. Las deudas se heredaban de padres a hijos, creando castas permanentes de esclavos financieros del sistema del templo. Los manuscritos revelan operaciones de lavado de dinero
que rivalizarían con los carteles modernos en sofisticación. Los cambistas del templo proporcionaban servicios de limpieza financiera para dinero obtenido a través de medios cuestionables por funcionarios corruptos, comerciantes sin escrúpulos y criminales organizados. El proceso funcionaba a través de donaciones al templo que luego se redistribuían como bendiciones o préstamos sagrados a los donantes originales. El dinero sucio entraba al templo como contribución religiosa y salía como fondos ceremonialmente purificados. Los cambistas retenían comisiones sustanciales por estos servicios. Los textos describen redes de transporte de efectivo que movían grandes cantidades de oro y plata entre templos en diferentes ciudades. Estas redes operaban bajo protección religiosa, que las hacía inmunes a inspección por autoridades civiles. Los cambistas podían mover riqueza ilegal a través del Imperio Romano sin riesgo de confiscación. Los manuscritos mencionan cuentas sagradas mantenidas en templos que funcionaban esencialmente como bancos offshore modernos. Comerciantes y funcionarios romanos podían depositar fondos en el Templo de Jerusalén y retirarlos en templos de Alejandría, Roma o Antioquía sin dejar rastros que las autoridades fiscales pudieran rastrear. El sistema incluía códigos elaborados para transacciones internacionales, diferentes tipos de incienso, aceites y otros materiales ceremoniales representaban diferentes denominaciones monetarias. Los rituales especiales comunicaban instrucciones de transferencia entre templos distantes. Los textos revelan que los cambistas habían infiltrado completamente el Sanedrín, el cuerpo gobernante religioso de Judea. No solo influían en decisiones políticas, las controlaban completamente a través de una combinación de soborno, chantaje y dependencia financiera. Los manuscritos describen cómo los miembros del Sanedrín recibían préstamos ceremoniales de los cambistas para mantener sus estilos de vida aristocráticos. Estos préstamos nunca se pagaban completamente, creando dependencia permanente que garantizaba lealtad política. Los sacerdotes más influyentes eran esencialmente empleados de los cambistas. Los textos revelan votaciones específicas en el Sanedrín, que fueron determinadas por intereses financieros de los cambistas, decisiones sobre leyes religiosas, impuestos del templo y relaciones con Roma se tomaban no basadas en consideraciones espirituales, sino en cálculos de maximización de ganancias para la red de cambistas. Los manuscritos mencionan archivos secretos mantenidos por los cambistas que documentaban actividades corruptas de funcionarios religiosos. Estos archivos incluían evidencia de adulterio, malversación de fondos del templo y colaboración con ocupantes romanos. Los cambistas utilizaban esta información para chantajear cooperación cuando el soborno no era suficiente. El control era tan completo que los cambistas efectivamente determinaban quién podía servir en el Sanedrín. Los candidatos eran investigados exhaustivamente, y solo aquellos que demostraban flexibilidad moral y necesidad financiera eran apoyados para posiciones de liderazgo religioso. Los textos gnósticos revelan que los cambistas del Templo de Jerusalén eran solo una node en una red financiera que se extendía por todo el mundo conocido. Esta red había establecido relaciones simbióticas con el Imperio Romano que les proporcionaba protección política a cambio de servicios financieros. Los manuscritos describen reuniones secretas entre cambistas prominentes y senadores romanos en villas privadas fuera de Roma. En estas reuniones, se negociaban acuerdos que determinaban políticas económicas imperiales. Los cambistas proporcionaban financiamiento para campañas militares romanas a cambio de derechos monopolísticos en territorios conquistados. Los textos revelan que la red había desarrollado sistemas de inteligencia que rivalizaban con los servicios de espionaje imperial. Tenían informantes en cortes reales, casas de comerciantes y centros militares. Esta información les permitía anticipar desarrollos políticos y posicionarse financieramente para maximizar ganancias de crisis y conflictos. Los manuscritos mencionan banquetes de coordinación donde cambistas de diferentes regiones se reunían para sincronizar manipulaciones de mercado a gran escala. Podían coordinar escasez artificial de granos en Egipto, inflación monetaria en Siria, y crisis de deuda en Grecia para maximizar ganancias de arbitraje internacional. La red incluía lo que los textos llaman casas de préstamo sagrado en ciudades principales del imperio. Estas instituciones proporcionaban servicios bancarios bajo cobertura religiosa, evitando regulaciones que se aplicaban a prestamistas seculares. Podían cobrar tasas de interés usuarias
y utilizar métodos de cobranza que serían ilegales para prestamistas convencionales. Los manuscritos contienen testimonios devastadores sobre el impacto del sistema de cambistas en familias ordinarias. Los textos describen comunidades enteras empobrecidas por deudas ceremoniales, agricultores que perdían sus tierras por no poder pagar impuestos del templo, y artesanos arruinados por fluctuaciones monetarias artificiales. Los cambistas habían establecido lo que los textos llaman ciclos de extracción, que sistemáticamente transferían riqueza de las poblaciones trabajadoras hacia la élite financiera. Estos ciclos operaban a través de manipulación de precios de commodities básicos, control de acceso al crédito y creación de crisis financieras artificiales que forzaban ventas de emergencia de propiedades. Los manuscritos describen técnicas específicas de empobrecimiento deliberado. Los cambistas podían crear escasez artificial de monedas necesarias para pagar impuestos, forzando a los contribuyentes a pedir préstamos a tasas usuarias. Podían manipular precios de granos para crear hambrunas localizadas que forzaban ventas de tierras a precios reducidos. Los textos revelan que el sistema había creado lo que esencialmente era un apartheid económico. Una pequeña élite conectada con los cambistas vivía en lujo obsceno, mientras la mayoría de la población luchaba en pobreza artificial creada por manipulación financiera sistemática. Los manuscritos concluyen esta sección con una revelación extraordinaria. Jesús había estudiado este sistema durante años antes de su confrontación pública. Conocía exactamente cómo funcionaba, quién lo controlaba, y por qué representaba la antítesis absoluta de todo lo que enseñaba sobre justicia espiritual y social. Los textos revelan que la expulsión de los cambistas no fue un acto espontáneo de indignación religiosa, fue el resultado de años de investigación secreta y planificación estratégica. Jesús había infiltrado la red de cambistas, estudiado sus operaciones y identificado sus vulnerabilidades antes de lanzar su ataque público. Los manuscritos describen cómo Jesús utilizó su red de seguidores para reunir inteligencia sobre las operaciones financieras del templo. Mateo, con su experiencia como recaudador de impuestos, proporcionó análisis detallado de los flujos financieros. Judas, con sus conexiones comerciales, investigó las operaciones de lavado de dinero. Los textos revelan que Jesús había calculado precisamente el momento de máxima vulnerabilidad para los cambistas, durante la Pascua, cuando sus operaciones estaban más expuestas al escrutinio público, y cuando las multitudes de peregrinos proporcionarían testigos para su confrontación. La preparación incluyó establecer redes de apoyo entre comerciantes honestos, desarrollar alternativas al sistema de cambio monopolístico y coordinar con facciones dentro del Sanedrín que se oponían secretamente al control de los cambistas. Los manuscritos concluyen con una advertencia profética. Jesús sabía que su ataque al sistema financiero del templo sellaría su destino. Los cambistas tenían demasiado poder para permitir que su monopolio fuera desafiado públicamente. Su confrontación con el sistema económico corrupto era esencialmente una sentencia de muerte autoimpuesta. Pero Jesús tenía un plan más profundo. Su sacrificio personal se convertiría en el catalizador para una revolución económica y espiritual que eventualmente destruiría no solo el sistema del templo, sino toda la red financiera internacional que había esclavizado a la humanidad durante siglos. Y si te dijera que la verdadera misión de Jesús no era salvar almas individuales, sino liberar a toda la humanidad del sistema de esclavitud económica más sofisticado jamás creado. Los manuscritos perdidos revelan que su revolución espiritual era en realidad una guerra total contra las fuerzas financieras que habían convertido la religión en una máquina de extracción de riqueza. Imagina por un momento que cada parábola de Jesús, cada milagro, cada enseñanza contenía un componente de guerra económica cuidadosamente diseñado para desmantelar el control financiero sobre las masas. Sus palabras no eran solo inspiración espiritual, eran munición revolucionaria contra el sistema más opresivo jamás concebido. Los evangelios canónicos presentan a Jesús como un maestro espiritual preocupado por la salvación personal. Los textos gnósticos revelan la verdad, era un revolucionario económico genial que utilizaba enseñanzas espirituales como cobertura para la operación de liberación financiera más ambiciosa de la historia humana. Su confrontación con los cambistas del templo no fue el clímax de su misión. Fue solo la declaración pública de una guerra que había estado librando secretamente durante años contra las fuerzas que esclavizaban económicamente a la humanidad.
Los manuscritos revelan que Jesús había desarrollado una estrategia psicológica sofisticada para destruir el poder del dinero sobre la conciencia humana. Sus enseñanzas aparentemente espirituales contenían técnicas específicas para liberar a las personas de la adicción psicológica al dinero que los cambistas habían cultivado deliberadamente. Los textos describen cómo Jesús enseñaba desapego económico no como pobreza voluntaria, sino como resistencia psicológica contra manipulación financiera. Cuando decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no estaba promoviendo ascetismo, estaba proporcionando vacunación mental contra las técnicas de control que los cambistas utilizaban. Las parábolas sobre dinero contenían códigos específicos para reconocer y resistir manipulación económica. La parábola del rico insensato no era sobre los peligros de la riqueza, sino sobre los peligros de acumular riqueza a través del sistema controlado por los cambistas. Era una advertencia codificada sobre las trampas financieras del establishment. Los manuscritos revelan que Jesús había estudiado las técnicas psicológicas que los cambistas utilizaban para crear dependencia financiera. Sus contraenseñanzas estaban diseñadas específicamente para neutralizar estos métodos de control mental. Cada enseñanza sobre dinero era esencialmente desprogramación de lavado de cerebro financiero. Los textos describen ejercicios específicos que Jesús enseñaba para desarrollar inmunidad económica. Técnicas de meditación que fortalecían la resistencia psicológica contra presión financiera. Métodos para reconocer manipulación emocional en transacciones comerciales. Protocolos para mantener claridad mental durante crisis económicas artificiales. Los manuscritos revelan que Jesús no solo atacaba el sistema existente, estaba construyendo activamente un sistema económico alternativo, basado en principios completamente diferentes. Este sistema operaba en paralelo al sistema de los cambistas, proporcionando a sus seguidores independencia económica real. Los textos describen lo que llaman la economía del reino, un sistema de intercambio que funcionaba sin intermediarios parasitarios, sin deuda usuaria y sin manipulación monetaria. Este sistema utilizaba principios de reciprocidad directa, compartición de recursos y cooperación económica que hacían imposible la explotación sistemática. Los manuscritos revelan que la multiplicación de panes y peces no fue solo un milagro de abundancia material, fue una demostración de principios económicos alternativos que podían generar prosperidad sin dependencia del sistema controlado por los cambistas. Era una prueba de concepto de economía post-escasez. Los textos describen redes de intercambio económico que los seguidores de Jesús establecieron en ciudades por todo el Imperio Romano. Estas redes proporcionaban servicios financieros, préstamos, cambio de moneda, comercio, sin las tasas usuarias y manipulación que caracterizaban el sistema de los cambistas. Los manuscritos mencionan casas de abundancia, donde los seguidores de Jesús podían acceder a recursos sin endeudarse. Estas casas funcionaban como bancos comunitarios que proporcionaban capital para emprendimientos, apoyo durante crisis y alternativas a los servicios financieros controlados por los cambistas. El sistema incluía métodos para neutralizar manipulación de precios por parte de los cambistas. Los seguidores de Jesús desarrollaron redes de suministro independientes, sistemas de reservas comunitarias y métodos de coordinación que les permitían resistir crisis económicas artificiales. Los textos revelan que Jesús desarrolló una teología específicamente diseñada para destruir las bases doctrinales que los cambistas utilizaban para legitimar su explotación. Sus enseñanzas religiosas eran armas conceptuales contra la comercialización de la espiritualidad. Los manuscritos describen cómo Jesús reinterpretó sistemáticamente cada concepto religioso que los cambistas habían distorsionado para sus propósitos. El perdón de pecados se convirtió en cancelación de deuda espiritual artificial. La salvación se redefinió como liberación de sistemas de control económico. Los textos revelan que cuando Jesús enseñaba sobre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no estaba promoviendo cooperación con autoridades. Estaba estableciendo una distinción radical entre obligaciones económicas legítimas y extorsión espiritual. Era una declaración de independencia religiosa del control financiero. Las enseñanzas sobre tesoros en el cielo no eran sobre recompensas post-mortem. Los manuscritos revelan que eran instrucciones codificadas para invertir recursos en el sistema económico alternativo que Jesús estaba construyendo. Tesoros en el cielo significaba riqueza almacenada fuera del alcance de los cambistas.
Los textos describen cómo Jesús enseñaba a sus seguidores a reconocer falsos profetas, específicamente, líderes religiosos que habían sido corrompidos por los cambistas. Proporcionó criterios específicos para distinguir entre enseñanza espiritual auténtica y propaganda diseñada para facilitar explotación económica. Los manuscritos revelan que Jesús y sus seguidores utilizaban técnicas de guerrilla económica sofisticadas para sabotear las operaciones de los cambistas sin exponerse a represalias legales. Estas técnicas eran tan efectivas que causaron crisis financieras localizadas en el sistema del templo. Los textos describen boicots sacramentales, donde los seguidores de Jesús evitaban sistemáticamente ceremonias que requerían pagos a los cambistas. En lugar de comprar animales para sacrificio, desarrollaron rituales alternativos que lograban los mismos objetivos espirituales sin enriquecer a los explotadores. Los manuscritos mencionan redes de cambio libre, donde los seguidores intercambiaban monedas romanas por shekels del templo, sin utilizar los servicios de los cambistas oficiales. Estas redes operaban discretamente, proporcionando tasas de cambio justas que socavaban el monopolio del templo. Los textos revelan operaciones de inteligencia financiera, donde los seguidores de Jesús infiltraban las operaciones de los cambistas para exponer corrupción y reunir evidencia de prácticas ilegales. Esta información se utilizaba para chantaje defensivo y para proteger a miembros de la comunidad de explotación. Los manuscritos describen técnicas de resistencia tributaria que permitían a los seguidores cumplir técnicamente con obligaciones religiosas mientras minimizaban los beneficios financieros para los cambistas. Métodos creativos de interpretación legal que frustraban los esfuerzos de extracción de riqueza. Las operaciones incluían rescates de deudores, donde los seguidores más prósperos cancelaban secretamente las deudas de familias empobrecidas por el sistema de los cambistas. Estas operaciones liberaban a personas de ciclos de esclavitud económica sin crear dependencia hacia el movimiento de Jesús. Los textos revelan que la expulsión física de los cambistas del templo fue cuidadosamente planificada como una operación de guerra psicológica. Jesús había calculado exactamente el impacto que tendría en el sistema financiero del templo y en la conciencia pública. Los manuscritos describen la preparación específica para esta confrontación. Jesús había coordinado con simpatizantes dentro del templo para asegurar que las multitudes de peregrinos fueran testigos del evento. Había cronometrado la acción para maximizar la interrupción de las operaciones financieras más lucrativas. Los textos revelan que Jesús utilizó técnicas específicas de confrontación no violenta que expusieron la naturaleza violenta del sistema de los cambistas. Su acción fue diseñada para provocar una respuesta que demostrara públicamente la brutalidad subyacente del establishment religioso financiero. Los manuscritos describen cómo la confrontación fue filmada y documentada por seguidores estratégicamente posicionados. Los testimonios fueron distribuidos rápidamente a través de redes de comunicación que habían sido establecidas previamente para maximizar el impacto propagandístico. Los textos revelan que Jesús había anticipado las consecuencias de su acción y había preparado a sus seguidores para continuar la resistencia económica, incluso después de su inevitable arresto y ejecución. La confrontación era parte de una estrategia a largo plazo, no un acto de desesperación. Los manuscritos revelan que la acción de Jesús causó una crisis financiera inmediata que reveló la fragilidad del sistema de los cambistas. Las operaciones del templo se paralizaron durante días, causando pérdidas masivas y exposición pública de prácticas corruptas. Los textos describen pánico entre los cambistas mientras intentaban restaurar operaciones normales. Su dependencia de la autoridad religiosa para legitimizar su explotación había sido destruida públicamente. Los peregrinos comenzaron a cuestionar la validez de todo el sistema de pagos del templo. Los manuscritos mencionan corridas bancarias localizadas, mientras los depositantes intentaban retirar fondos de las cuentas sagradas mantenidas por los cambistas. El sistema de confianza que sostenía sus operaciones había sido fatalmente comprometido por la confrontación pública. Los textos revelan que otros templos en el Imperio Romano experimentaron problemas similares cuando noticias de la confrontación se difundieron. La red internacional de cambistas enfrentó su primera crisis sistémica, forzándolos a implementar medidas de emergencia para prevenir colapso total. Los manuscritos describen cómo la acción inspiró resistencia similar en otras ciudades. Comunidades judías en Alejandría, Roma
y Antioquía comenzaron a establecer sistemas de intercambio alternativos basados en el modelo que Jesús había demostrado. Los textos revelan que la respuesta de los cambistas a la confrontación de Jesús fue más allá de simple venganza personal. Reconocieron que su acción representaba una amenaza existencial a todo su sistema de control económico y respondieron con recursos masivos. Los manuscritos describen reuniones de emergencia entre cambistas principales y sus aliados en el Sanedrín y el gobierno romano. Se asignaron recursos extraordinarios para neutralizar la amenaza que Jesús representaba, no solo para el Templo de Jerusalén, sino para toda la red internacional. Los textos revelan que se implementaron operaciones de inteligencia para infiltrar el movimiento de Jesús, corromper a sus seguidores y sabotear sus sistemas económicos alternativos. Los cambistas utilizaron toda su experiencia en manipulación psicológica para dividir y conquistar la resistencia. Los manuscritos mencionan campañas de propaganda diseñadas para deslegitimizar las enseñanzas económicas de Jesús. Se difundieron rumores de que era un agente de intereses extranjeros, un terrorista económico, o simplemente un loco peligroso que amenazaba la estabilidad social. Los textos describen cómo los cambistas movilizaron sus redes políticas para asegurar que Jesús fuera procesado, no solo por herejía religiosa, sino por sedición económica. Su ejecución fue diseñada para enviar un mensaje claro a cualquier otro que considerara desafiar el sistema financiero establecido. Los manuscritos concluyen con una revelación extraordinaria. Aunque los cambistas lograron ejecutar a Jesús, su revolución económica había liberado fuerzas que eventualmente destruirían todo su sistema de control. Sus enseñanzas habían plantado semillas de independencia económica que crecerían durante siglos. Los textos revelan que los sistemas económicos alternativos establecidos por los seguidores de Jesús se extendieron por todo el Imperio Romano, proporcionando modelos funcionales de economía post-explotación. Estas redes eventualmente socavaron el poder de los cambistas más efectivamente que cualquier acción militar. Los manuscritos sugieren que el eventual colapso del Imperio Romano fue parcialmente resultado de la revolución económica iniciada por Jesús. Los sistemas de control financiero que habían sostenido el imperio fueron gradualmente reemplazados por modelos más equitativos inspirados en sus enseñanzas. Pero los textos advierten que las fuerzas que Jesús combatió no fueron destruidas permanentemente. Se adaptaron, evolucionaron y establecieron nuevas formas de control económico que persisten hasta el presente. La guerra que él inició continúa en formas modernas que requieren estrategias actualizadas de resistencia. ¿Y si te dijera que la guerra de Jesús contra los cambistas del templo es exactamente la misma batalla que la humanidad debe librar hoy contra el sistema bancario internacional? Los manuscritos revelan que los métodos de control económico que Jesús combatió han evolucionado, pero permanecen esencialmente idénticos en el sistema financiero moderno. Imagina por un momento que Wall Street, el Banco Mundial y los bancos centrales son la versión moderna del Templo de Jerusalén. Los mismos principios de extracción de riqueza, las mismas técnicas de esclavitud por deuda, los mismos métodos de control psicológico que Jesús enfrentó operan hoy a escala global. Los textos revelan que las familias de cambistas que Jesús combatió nunca desaparecieron. Se adaptaron, evolucionaron y establecieron los sistemas bancarios modernos, utilizando exactamente los mismos principios que utilizaban en el templo: monopolio sobre transacciones esenciales, creación artificial de escasez y manipulación de autoridad institucional. Los manuscritos demuestran cómo los métodos de los cambistas del templo se han perfeccionado en el sistema bancario moderno. La deuda espiritual se ha convertido en deuda nacional. Los shekels sagrados se han convertido en monedas fiat controladas por bancos centrales. Los impuestos del templo se han convertido en sistemas tributarios que financian instituciones que sirven a élites financieras. Los textos revelan que la creación de dinero de la nada, que era el poder secreto de los cambistas del templo, es exactamente lo que hacen los bancos centrales modernos. La única diferencia es la escala. Lo que una vez esclavizaba regiones ahora esclaviza naciones enteras. Los manuscritos describen cómo las técnicas de pánico financiero que los cambistas utilizaban para manipular mercados locales son idénticas a las crisis económicas artificiales que los bancos centrales modernos utilizan para transferir riqueza de poblaciones hacia élites financieras. La autoridad sagrada, que legitimizaba la extorsión de los cambistas, se ha convertido en autoridad científica de economistas
y necesidad nacional proclamada por gobiernos capturados por intereses bancarios. Los textos revelan que la resistencia que Jesús inició continúa en formas modernas. Figuras que desafían el sistema bancario internacional enfrentan el mismo tipo de persecución sistemática que Jesús experimentó, utilizando métodos actualizados, pero esencialmente idénticos. Los manuscritos sugieren que movimientos como Bitcoin, economías alternativas y sistemas de intercambio descentralizados son la continuación directa de la revolución económica que Jesús inició. Son intentos modernos de crear la economía del reino, que él estableció como alternativa al sistema de los cambistas. Los textos revelan que las enseñanzas de Jesús sobre independencia económica y resistencia a manipulación financiera son más relevantes hoy que nunca. Sus técnicas para reconocer y resistir control económico psicológico son especialmente necesarias en una época de manipulación mediática sofisticada. Los manuscritos concluyen con una advertencia profética. La humanidad enfrenta hoy la misma elección que enfrentó en tiempos de Jesús. Puede continuar aceptando esclavitud económica disfrazada de normalidad, o puede despertar y crear sistemas alternativos basados en principios de justicia y abundancia auténtica. Los textos revelan que la confrontación de Jesús con los cambistas no fue solo un evento histórico, fue un modelo de acción que cada generación debe replicar cuando los sistemas de control económico se vuelven intolerables. ¿Te das cuenta de las implicaciones? La batalla que Jesús inició en el Templo de Jerusalén continúa hoy en mercados financieros globales. Su revolución espiritual contra la comercialización de lo sagrado es exactamente la revolución que la humanidad necesita contra la comercialización de todo aspecto de la existencia humana por parte de sistemas financieros parasitarios que han evolucionado desde los cambistas que él enfrentó. Los manuscritos concluyen con una verdad inquietante. La guerra que Jesús declaró a los cambistas del templo nunca terminó, simplemente cambió de campo de batalla. Hoy cada transacción bancaria, cada préstamo hipotecario, cada crisis financiera artificial es una continuación de la misma batalla entre la abundancia auténtica y la escasez manufacturada. ¿Reconoces los métodos? La deuda nacional impagable que esclaviza países enteros. Las crisis económicas que aparecen convenientemente cuando las poblaciones se vuelven demasiado independientes. Los sistemas monetarios que permiten crear dinero de la nada para financiar guerras, pero nunca para eliminar el hambre. Los textos revelan que cada generación enfrenta la misma decisión que enfrentaron los contemporáneos de Jesús: aceptar la esclavitud económica como inevitable, o reconocer que los sistemas de abundancia auténtica no solo son posibles, sino que ya fueron demostrados hace 2000 años. La revolución económica que Jesús inició no fue completada con su muerte. Fue sembrada para germinar cuando la humanidad estuviera lo suficientemente desesperada para cuestionar sistemas que parecían inmutables. Ese momento es ahora. Tu conciencia de estos principios no es accidente. Es preparación para participar en la fase final de una revolución que comenzó en el Templo de Jerusalén y culminará en la transformación completa de los sistemas económicos globales.